Hola, buen día, dependiendo en el lugar donde estén y en la hora en que se encuentren. Saludos a todos, esperando que se encuentren bien. Bueno, pues gracias por estar aquí y escuchar mi relato, mi experiencia. Bienvenidos a su canal, Despertar de Conciencia, que muy pronto se darán cuenta a qué me refiero. Bueno, si ya vieron el anterior video, quiero dar un pequeñísimo resumen y es muy importante porque todo lleva una secuencia para lo que luego les voy a contar. Bueno, el punto de todas experiencias que pasé, que relaté en el anterior video, eh, el, el estar siempre como que eh, el destino, la vida me ponía todas estas circunstancias, ¿no? Con los hermanos o hermanas. De alguna, eso más la experiencia que pasé con mi esposa de su cirugía, el tiempo que estuvo en recuperación, eh, todo ese tiempo que yo pasé con ella ayudándola en todo momento. Eso me hizo ver las cosas diferente, desde un sentido más humano. Me hizo ver, sí, me hizo ver las cosas muy, muy diferente. Eh, Porque como ya les había comentado, ¿no? El estar solo sin la ayuda de algún familiar en el que te puedas apoyar, pues sí, sí es difícil. Dejé de hacer muchas cosas, dejé de trabajar por algunos meses, pero al final valió la pena toda esa experiencia. Me hizo ser más humanos. Empecé a darme cuenta que aunque estaba solo, al final salió bien, ¿no? Salió bien con mi esposa. Todo esa situación. Claro, yo siempre creyendo en Dios, ¿no? En este caso, el que creemos, Jehová. Entonces, yo no tenía nada de nada servía preocuparme tanto, ¿no? No era el que él iba a, simplemente, iban a ser los doctores, ¿no? Los que se iban a hacer cargo de eso. Y pues siempre pidiendo a Jehová, en este caso, ¿no? Eh, pues que, como decimos, ¿no? Cuando oramos y pedimos que todo está en sus manos, ¿no? Porque uno no tiene el control de las cosas, simplemente esperar a ver qué sucede. Pero las cosas fueron saliendo bien, salieron bien durante la cirugía, y después de eso fue como que al final sentí un gran respiro por toda esa situación, tensión, preocupación, el ver, aunque algo que no les comenté fue de que como todos esos, porque fueron meses antes de su cirugía que teníamos que estar yendo a unas citas ¿cómo se llama? Que tenía ella para prepararla para la cirugía, tenía que aplicarle hierro y otras cosas, porque estaba bajo de algunas cosas. Y todo eso pasó fue cuando en la congregación que estaba, sucedió que la congregación de español se iba a disolver en ese salón, aunque ya estaban eh, otras congregaciones de otros idiomas
el salón sí se iba a ocupar, pero simplemente la de español se disolvió. Entonces algunos se fueron a diferentes congregaciones. Entonces cuando llegó eso, no, ya nos habían dicho que iba a pasar eso, pero todavía no nos habían comentado cuándo iba a ser. Entonces cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Ya en 2 semanas, em, pues van a ser las últimas 2 semanas que vamos a estar aquí en este salón. Así que pusieron una lista de todas las personas a dónde se iban a ir, a qué congregación, y ya les comenté a cuál me tocó a mí, a la donde había estado. Entonces cuando sucedió que ya tenía que ir a la otra congregación, en eso, en ese transcurso fue cuando pasó antes de la cirugía y todo eso. Entonces yo no iba mucho a las reuniones y en la congregación donde me mudé otra vez. Entonces yo no iba porque estaba muy ocupado. Entonces, uh, porque cuando te cambias de congregación, toda tu información la envían a la otra congregación, a la nueva congregación donde tú vas a estar. Entonces y sucedía eso, bueno, no sé por qué pasó, pero mi información demoró en llegar más tiempo. Y yo de todos modos no quería ir a las reuniones porque estaba ocupado. De todos modos, digo, llegar y volver a ver a las mismas caras, estas personas tóxicas. Entonces yo estaba ocupado, tenía demasiadas preocupaciones con lo de mi esposa que las reuniones para mí eran un segundo plano. No era primordial para mí. Lo más primordial era la situación de mi esposa y también me agarré de ahí para no salir a predicar. Porque con qué cabeza y baja mm, con pocas ganas de ir a predicar, ¿no? No tenía ganas de ir, de andar cumpliendo con las actividades eh, espirituales, ¿no? Y entonces, pues sí fue eso. Entonces el punto es de que coincidió, ¿no? Coincidió todo eso. Y pues yo no le comenté a los ancianos de la otra congregación a donde me cambiaron lo que estaba sucediendo. Lo más lógico, normal es que uno tiene que comentarle, ¿no? Para que ellos apoyen. eh, en este caso me apoyaran a mí, ¿no? Pero pues como de por sí mi esposa no les caía bien, no les gustaba a nadie de esa congregación, pues tampoco les comenté de todo lo que estaba pasando hasta que fui a la reunión un día antes de la cirugía de mi esposa. Creo que fue un domingo, y el lunes al otro día era la cirugía de mi esposa, pero hablé con el anciano, ¿no? Con el principal que está a cargo, ¿no? De los demás ancianos, ¿no? Y ya lo que le comenté muy breve de lo que iba a pasar, ¿no? Al otro día, y él me dijo que si necesitaba ayuda, que fueran a hablar. Digo, no, que todo estaba bien, porque en este caso, si necesitaba que hablara con los doctores sobre la sangre y esas cosas, pero yo ya había hablado con los doctores sobre ese tema, y pues mi esposa no, pues como no es testigo de Jehová, pues es diferente, ¿no? Entonces, ah, ahí ella la habían preparado bien, y llegó le habían hecho últimos análisis de
sus niveles de glóbulo rojo y cómo estaba. Entonces llegó súper bien antes de la cirugía. Y es más, el mismo día antes de la operación le hicieron varios exámenes para ver cómo estaba ella y ella estaba muy bien, así que yo estaba muy positivo que iba a salir bien, ¿no? En gran porcentaje sentía que iba a estar bien. Entonces, el anciano me dijo que si podía hacer algo por nosotros. Yo le dije que pues que todo estaba en las manos de los doctores, ¿no? Y de Jehová. Así que sabiendo de que los ancianos son personas que pueden interceder por los demás, por ser ancianos, por el tipo de personas espirituales que son, pues abogan por uno, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces yo les comento y digo, bueno, oren porque todo salga bien y ya Dios decidirá, ¿no? Ya luego mañana veremos. Y pues los doctores, todos, fue una doctora, todos muy amable, yo estuve ahí varias horas. Siempre había una persona, una enfermera que me iba a ver a cada rato, como dándome, diciéndome cómo iba, ¿no? Con mi esposa la cirugía y todo eso. Y desde un principio ella se veía positiva, y no, pues todo está bien, ella está respondiendo bien. Y hasta que terminó la cirugía y ya me vinieron a decir que todo salió bien y la llevaron a un lugar de recuperación. Y entonces me sentí a gusto, de cierto modo que todo habría valido la pena por todo lo que pasé. Y al mismo tiempo yo estaba muy, muy tranquilo, era como si de repente eh, una paz me hubiera inundado, ¿no? Dentro de mí. Yo no sabía, pero estaba muy, muy positivo, ¿no? Y sin tener ningún familiar, sin alguien que te apoye, eh, todo salió bien. Es como que de repente todo empezó a cambiar. De repente todo fue un poquito más positivo. De todo lo que había vivido, es como ahorita estoy haciendo como pensando, ¿no? Que antes de la cirugía todo era tensión, todo era frustración, no sabía qué iba a pasar y de repente después de la cirugía todo empezó a cambiar. Empecé a ver cosas más positivas en mí, como que eso, como que esa situación, hubiera sido de alguna manera llegar hasta un punto máximo donde, como una prueba de resistencia, ¿no? En todos los sentidos, físico, emocional. Y eso fue para mí como un antes y un después. Y como les comentaba, esa situación con mi esposa me hizo ser más condescendiente con el resto de las personas, con las demás. Ya no me sentía a gusto ir predicando porque pues ahí te enseñan de que pues que uno es el pueblo de Jehová y que las demás personas, si no cambian, van a ser destruidas y todo ese rollo. Pero, pero el hecho de que mi esposa hubiera salido bien de todo eso, sin ser testigo de Jehová, para mí fue como una prueba que se me dio de que para Dios
no hay color, raza o religión para él. Todos son iguales. Es como, de alguna manera, yo así lo tomé, y ver que todo salió bien por muchos aspectos. Ah, porque también pasó algo de que aunque uno tiene seguro médico y el seguro médico te cubre ciertas hasta cierto punto te cubre los gastos, ¿no? Médicos y de todo, de la cirugía, y esas cirugías pues no son tan baratas, que digamos, son un poco caras. No sé qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó, si la doctora intercedió o qué, pero a lo último yo no pagué nada de la cirugía, y por los días que ella estuvo ahí, lo único que pagué sí fueron después de la cirugía, las recetas que la doctora tenía que, ¿cómo se llama? Recetó para ciertos medicamentos para ellas. Y hasta eso, no sé qué fue lo que pasó, que todavía no puedo decir exactamente cómo fue, pero, pero todos estos medicamentos uno los va a recoger al mismo, ¿cómo se llama? Ahí mismo dentro del edificio de la clínica, ahí es donde vas a recoger todo eso, ¿no? Como en México el IMSS, ¿no? Pero resultaba de que cuando iba a recoger lo de la receta, los medicamentos, no me cobraban, no tenía que pagar nada. Y eran unas pastillas especiales, eh, para que no se formaran coágulos por la operación, ¿no? Por algo así. Que esas pastillas que son caras. Y entonces, y otros medicamentos que incluían la receta, eh, ella tenía que tomar eso por mínimo unos 3 o 4 meses. Y entonces, cada mes tenía que ir por más, ¿no? Para ella. Pero al final no pagué nada. No pagué nada. No sé cómo fue que pasó todo eso. No sé quién o qué se encargó de, de que no pagaran nada o cubrir todos los gastos. Entonces, por eso le decía que de la cirugía fue un antes y un después. Entonces yo no creía, digo, está pasando esto. Increíble que de repente empiece a, a haber un cambio, ¿no? Pero yo estaba más contento, no tanto por mí, sino por ella, porque eh, los, en la congregación el que importa eres el que es testigo de Jehová. A veces, ¿cómo se llama? Tu cónyuge que no es, en mi caso, que no es testigo de Jehová, pues tampoco los ancianos se habían tratado de hacerle plática a ella, cómo está, ni nada, ¿no? Era como que la ignoraban, y eso es todo, ¿no? Entonces, ah, empecé, empecé a ver de que entonces Dios sí acepta a todo el mundo, no importa de qué religión eres o si crees o no crees en Él. Entonces, todas esas situaciones positivas me hicieron ya no ver a las personas como discriminándolas, ¿no? Por no ser testigo de Jehová. Empecé a sentir y a pensar de que, pues eso, ¿no?
porque es que te inculcan tanto de que las demás personas de afuera no se merecen nada. Y digo, pero pues, en el caso de mi esposa, ella si lo ve, viéndolo desde un punto de vista testigo de Jehová, ella no se merecía nada, ¿no? Pero al final el que las pruebas son otras, ¿no? La situación te pone otro punto de vista que es diferente, ¿no? Hasta lo que está en la Biblia, porque pues los testigos de Jehová se basan en textos, ¿no? Que están en la Biblia. Entonces, durante la predicación, yo estaba haciendo la predicación pública, porque para mí era más fácil, que estaba muy ocupado, que hacer planes para salir a predicar de casa en casa, ¿no? Entonces, a veces me tocaba con unos hermanos que tenían poco tiempo, y a veces platicábamos de cosas que, por ejemplo, este hermano y su esposa y sus hijos tenían pocos años de bautizado, ¿no? Eran prácticamente unos 3 años. Pero todos como familia servían a Jehová, ¿no? Pero nadie de su familia, de su esposa y de ellos son testigos de Jehová, nada más solamente ellos. Y a veces coincidíamos en la predicación pública, y comentaba de que se le hacía que no podía creer que Jehová no fuera a, pues, a interceder por otras personas que fueran de otras religiones, ¿no? Que, o sea, algo, de alguna manera ellos razonaban y pensaban, y no podían creer que Dios fuera tan cruel, ¿no? En ese sentido, ¿no? No darle la oportunidad a las demás personas, solamente a los testigos de Jehová. Pero como ellos no habían sido testigos de Jehová desde pequeños, sino ya de adultos, entonces yo decía, pues, este hermano a lo mejor ve que yo soy un poquito más, porque platicaban, ¿no? Y en la plática se daba cuenta quizás de que yo le decía, no, pues es que el amor de Jehová va más allá que su pueblo, ¿no? Sino qué caso tiene, ¿no? Estar predicando. Y ya con lo que había pasado de mi esposa, pues yo tenía como una prueba más de que no, que Dios se interesa por todo el mundo, ¿no? Y así platicando con otros hermanos, igual lo mismo, tenían ese punto de vista de que no podían creer que Dios fuera nada más a interceder por testigos de Jehová, sino que no tendría caso que no lo hiciera por las demás personas, ¿no? Entonces, estas experiencias, vuelvo a recalcar, me ayudaron a ver las cosas diferentes. Y pues, bueno, con este análisis corto, pues termino, ¿no? Mis experiencias dentro de la organización de los testigos de Jehová. Ahora, aquí voy a empezar qué fue lo que me hizo darme cuenta que esta no es la religión verdadera. Pero quiero decirles que lo que voy a decir de aquí ahora en adelante no solamente incluye a esta religión, sino, como dicen por ahí, esto se lo digo a Juan para que lo sepa Pedro, Mario, José, no sé si entiendan, ¿no? Es para las demás religiones. Y ya sabrán y ya se van a dar cuenta por qué. Esto aplica a todas las religiones, al menos las cristianas, las que creen en la Biblia.
porque al igual lo que voy a hablar y lo que tengo que decir es concerniente, disculpen, al cristianismo, la Biblia, que de ahí viene, ¿no? Entonces todo lo que está basado en la Biblia, yo los incluyo. Es por eso que dije en videos anteriores que a más de uno no le va a gustar lo que tengo que decir, pero yo tengo pruebas que se me dieron. Hay dos tipos de pruebas, pero hay una prueba que yo puedo ayudarlos a que si existen, la pueden buscar y están ahí. Pero la prueba a la que me voy a referir ahora, a cómo fue que me empecé a dar cuenta, no fue por ningún video de testigo de Jehová o como dicen apóstata, no fue nada de eso, nada que ver. Entonces, para mí es difícil tratar de explicarlo y tratar de dar una explicación que ustedes puedan entender, porque es algo que no he visto en otros activistas que hayan tenido ese tipo de experiencia. Entonces, para mí fue difícil entenderlo, asimilarlo. Ahora esto que pasó fue hace como año y medio, fue el año pasado a principios, como febrero más o menos. Entonces para mí fue difícil tratar de asimilarlo, luego poder entenderlo y luego ahora poder explicarlo a otras personas. Ustedes van a ser los primeros que casi los primeros que oigan hablar de esto. Aunque al primero que se lo mencioné fue a un anciano. Y fue el con el que me dio estudio para bautizarme. Entonces con él tengo una uh, especial relación porque fue, yo no lo escogí, sino que cuando yo decidí que iba a regresar para bautizarme, yo andaba buscando una congregación y no la encontraba. Así pasó como un mes. Pero como también los testigos de Jehová predican en las calles, era un sábado por la mañana. Yo tenía que ir a la oficina de licencias porque tenía que hacer, no sé si mi cambio de domicilio o renovar mi licencia, algo así. Creo que eran las dos. Creo que tenía que hacer el cambio de domicilio, algo así. Entonces, ese día había una oficina cerca en el área donde vivo y abrían a las 8, a las 7:30, 8, creo que más, no me acuerdo, algo así, de la mañana. Entonces yo me detuve en una de estas gasolineras, ¿no? Porque ya le quedaba poco gasolina al auto y digo, bueno, voy a decir, aquí me paro. Y estaba llenando el tanque cuando llegaron un auto así, se estacionaron y digo, ¿y ahora qué? ¿Que son policías, detectives o qué? Y eran los hermanos que andaban predicando y vieron a alguien que hablaba español, o sea, yo, y eran 4 los que andaban, ¿no? Y el que se bajó a hablar conmigo fue este anciano. Por eso es que de cierta manera le tengo confianza a él, porque él fue el que yo le comenté también de que que ya no quiere estar en la otra congregación, ¿no? Él ya se había mudado a esa congregación con su esposa y pues tenía hasta cierto punto confianza con él, ¿no? Y además
pues sí, ¿no? Aquí son más relajados. Estos entre ellos se las pasan echándose carrilla, haciéndose hasta bromas que tú los escuchas. ¿En serio hacen eso hacen los ancianos? Bueno, estos de los que le comento, sí, estos son nacidos aquí, pero tienen muy buen humor sí, se hacían cada broma entre ellos que sí, a veces se pasaban, pero híjole, no. Si yo les comentara todo lo que veía, híjole, no. La verdad que son divertidos ellos. Les digo que aquí los gringos son más relajados, ¿no? La vida que ellos llevan aquí no es tan sufrida o como allá en México que son más dramáticos los testigos de Jehová, ¿no? Allá a rajatabla cumplen todas las reglas, ¿no? Que son más relajados, vas con ellos y vas con ellos a algún restaurante a pasar un rato a comer. O es más, hay algunos que entre ellos, hay algunos que, un grupito de hombres hay un día que entre ellos tienen su día de amigos, ¿no? Entre ellos se juntan, ¿no? No van ni los hijos ni las mujeres, solamente entre ellos a, 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 a comer al restaurante y a charlar y así, ¿no? Como cualquier otra gente. Y para mí fue algo diferente, ¿no? Por eso les comentaba en el video anterior, ¿no? Que ellos no pasaron lo que uno pasa, estas cosas que uno vive en México, ¿no? En otros países latinoamericanos. Entonces fue a este anciano al que le comenté lo que había pasado conmigo y lo que creía y todo lo que a él, pero él es para lo que yo le comenté, que ahora ustedes lo van a saber, es para que él me hubiera puesto el dedo con los otros ancianos y me hubieran hecho un comité judicial y me hubieran expulsado. Eso fue como hace año y medio. Y él me dijo, tengo la grabación ahí, grabé la conversación con él, fue como una hora y me dice, tú sabes que lo que me estás diciendo, que si se lo dice a los demás ancianos, ¿sabes lo que va a pasar, ah? Digo, sí, le digo, pero yo no tengo miedo, no tengo por qué tenerle miedo. Digo, además yo no sigo a hombres. Le digo, la relación que tengo con Dios es personal. Digo, nosotros los seres humanos nos podemos equivocar, pero Dios no, así que esa fue mi respuesta que le di. Dice, pero piénsalo bien, dice, no, piénsalo bien, como van a entender, porque yo no te quiero perder, no quiero dejar que seas mi amigo y dejarte de hablar, ¿no? Ahí me di cuenta de que los ancianos saben muchas cosas, o sea, y no es por las cartas que le mandan a cierto ex testigo de Jehová allá en Perú, ¿no? No, yo me refiero a otras cosas. Es que, bueno, luego les comento eso. Y me recuerdan en algún comentario, espero acordarme. Voy a hacer una nota para acordarme. Pero ahí donde me di cuenta de que ellos quizás saben que todo esto es una manipulación. Ellos nada más están para supervisarnos, no dejar que nos salgamos del huacal, que si hay alguien que se está yendo por otro lado, jalarlo. Pero la cosa es que los demás, o sea, actuar rápido para que los demás no se den cuenta. Él actuó muy diferente conmigo. Yo hasta la fecha estuviera ya expulsado, pero ya no predico. No, nada más. Hay una aplicación que se nos dio para que uno envíe por esa aplicación nuestros, ¿cómo se dice? Todas las actividades que hacen, ¿no? Cuántas horas, cuántas revistas dicen, o sea,
el reporte de la predicación de cada mes. Y yo nada más doy, que hice 1 hora. Yo entre mí, si quieren, pero ya tiene 1 año y medio y no me han, bueno, hay ese anciano al que se refirió, el anciano de mi amigo, dice, si tú sabes que si lo sabe el otro, me dijo su nombre, no lo quiere decir. Pero tiene como apellido ruso, aunque no es ruso. Pero él me ha hablado 2 veces y lo tengo grabado también, ¿no? Para sondearme, porque su trabajo de ellos es ver y checar cómo está cada persona, ¿no? Ellos detectan, ellos saben, pero yo sé cómo hablarles. O sea, si por mí fuera que me expulsaran, o sea, yo no tengo, la persona que más me importa no es testigo, es mi esposa, así que yo no dependo de ellos, yo no como de ellos, así que ah, eso de la expulsión y que me quieran hacer un comité, eso es puro rollo, eso es nada más, es nada más para manipular a la gente y que te dé miedo y que, o sea, eso no, es pura manipulación para mantenerte ahí. Eso no funciona conmigo. No me intimida, no nada, porque eh, lo que he aprendido es más que cualquier religión. Entonces ahora empiezo a contarles cómo fue que empecé a darme cuenta sobre que esta religión y todas las que creen en la Biblia son una farsa. Ahí les va. Pues entonces, ¿se acuerdan que le comenté en el video anterior de que para mí es aburrido esperar el fin del mundo? Imagínense, esperar 20, 30, 40 años o a que me muera y seguir semana tras semana, predicar, ir a las reuniones, prepararte. Para mí es aburrido, ¿no? Para mí no tener más nada que aprender. Ya las revistas desde hace 4 años no hay nada nuevo, repiten los mismos temas. Entonces, son temas que yo ya sabía desde niño. Entonces, imagínense cuántos temas lo han repetido, cuántos temas, por ejemplo, en la revista La Despertar, que viene, por ejemplo, hablando sobre Sara, Jacob, desde hace 40 o 50 años. Imagínense cuántas veces han repetido el mismo tema. Analizar ese mismo, la experiencia de X personaje de la Biblia, se ha analizado, se ha estudiado un montón de veces. ¿Y cuál es el chiste? No hay nada nuevo. Entonces, en una de esas que venía una revista, la Atalaya, hablando sobre el rey Salomón, ¿no? Y porque una semana antes se habló sobre el rey David, su papá, y luego, pues, para seguir el hilo, venía hablando después, el estudio venía hablando sobre el rey Salomón, ¿no? De que pidió él sabiduría, ¿no? Que no pidió riqueza, pidió sabiduría. Y yo ahí dije, bueno, como si él pidió sabiduría, y en otros textos bíblicos dicen que si le pides sabiduría a Dios o conocimiento, Él te lo va a dar, pero también no se lo da a cualquiera, ¿no? Digo, pues vamos a ver cómo estoy yo con Dios, si me he portado bien o me he portado mal. A ver qué pasa. Entonces, en una de esas hice una oración y pues yo pedí a Jehová, ¿no? A Dios. Pedí que, pues, al igual que
Salomón, le pedí sabiduría y también le dije por qué. Lo mismo que yo les estoy comentando a ustedes, lo pedí y pues la oración para nosotros es como una plática, ¿no? Es como ahorita, es con ustedes, ¿no? Uno le expresa al Padre lo que uno quiere, lo que siente y pues uno espera que te entienda, ¿no? Yo en toda mi vida he hecho un montón de oraciones. Jamás se me han cumplido. No me, jamás he visto una contestación a mis súplicas, mi oración. Nada, jamás, jamás. Y yo le dije, ¿por qué? ¿No? Pues digo, pues yo necesito seguir aprendiendo. Digo, yo sé que tú dices que en el nuevo orden, en el paraíso, se van a abrir rollos y uno va a seguir adquiriendo conocimiento y bla, 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 bla. Y digo, imagínate, ¿qué tal si llevo a vivir 100 años? ¿Cuántos años aquí esperando y aburriéndome sin tener nueva experiencia? De nada sirve. Y yo le dije todo eso, ¿no? Y luego, pues, digo, ok, será una oración más, porque jamás, jamás lo que he pedido se me ha concedido, ¿no? Y pues pasó, ¿no? Aquí va lo bueno, pasa lo más interesante. Bueno, después de esa oración, yo seguía yendo a las reuniones, pero eso sí, pues antes de las reuniones hay varios días que pasan y te puedes eh, estudiar, ¿no? Preparar para la reunión, ¿no? Toda la información que se va a ver, uno lo tiene que estudiar y ver y meditar y todo eso, ¿no? Y pues pues uno utiliza la Biblia, utiliza las revistas que te dan, pero como yo tengo la Biblia y tengo en mi computadora tengo el, el library, que antes venían en CD. Bueno, ese CD, el último que se dio, no sé, fue hace como 4 o 5 años, ya no se volvió a imprimir. Ahora es como el library, eh, uno lo pasa a la computadora. Entonces, después de que se dejó de hacer, porque antes se hacía cada año, como eso conecta al internet, es como los celulares, se actualiza. El library se actualiza cada vez que, por ejemplo, si ustedes van al sitio de JW o de los Testigos de Jehová, tú puedes ver las revistas como por ejemplo, si estamos ahorita en agosto, ya hay revistas que están ahí en formato digital 3 meses más adelantado, o sea que octubre, noviembre, hasta noviembre, quizás uno ya puede leer las revistas antes de que la manden al salón y a las congregaciones ya imprimidas. Entonces lo que hacen muchos testigos de Jehová es que leen mucho las revistas que todavía no llegan en impresión, ¿no? Impreso. Y muchos a veces escucho que dicen, ¿ya leíste la revista que habla sobre esto? Y yo digo, pues ese tema no viene, dice, no, pero está es del mes tal que está en digital, ¿no? En el internet, ¿no? Entonces, automáticamente cuando hay estas actualizaciones, cuando abres el library, ahí te aparece que hay actualizaciones. Entonces, si tú tenías por ejemplo, hasta este mes, la revista de este mes, cuando tú haces la actualización, aparecen actualizadas no solamente revistas, sino las Despertar, otras revistas, otros que van
que van actualizando, ¿no? Quizás folletos o libros, no sé, hasta la Biblia, ¿no? Entonces van automáticamente se va actualizando, ¿no? Como los celulares, ¿no? Que te llega un anuncio de que tienes que actualizar, ¿no? Y solito. Y así es, siempre se está actualizando automáticamente, ¿no? El library. Déjame ver si tengo por aquí uno. Miren, este fue uno de los más viejitos. Está al revés, ¿no? Pero Watchtower Library en español, este fue del 2003. Ahí está. Pues ya no los ocupo porque con haberlo bajado una vez, como les comentaba, se va actualizando. Aquí está otro. Este es del 2010. Viene aquí, viene aquí. Pero, como ya no los imprimen ni nada, ya no los hacen, uno puede bajar el library en la misma página de internet de ellos, en la JW. Creo que está disponible para todo el mundo. Entonces, lo pueden bajar. Luego voy a checar en qué parte. Porque si ustedes lo bajan como cualquier otro programa, luego cuando haya una actualización y abran el library, ahí les va a aparecer, nada más le dan aceptar y ya. Quizás aceptar, dependiendo de su computadora y la velocidad del internet, va a ser la rapidez con que se baje, ¿no? ¿Por qué les dije eso? Bueno, porque yo tenía la revista, siempre que estudio, tenía la revista, la Biblia y aparte abría el library. Porque en la revista vienen muchos textos, ¿no? Aparte que leí el texto en la Biblia, en el library, tú pones el texto y automáticamente te aparece todos los textos en todas las publicaciones, en la revista, o sea, en todas las publicaciones que la JW ha publicado. Si tú le pones un texto, y si ese texto están en muchas publicaciones, ahí te va a aparecer en qué año, en qué página. Y ahí, porque un texto a veces puede significar algunas cosas, referirse a diferentes cosas. Entonces, un texto como Mateo 24:14, que hablando de la predicación y las buenas nuevas del reino, en una revista viene hablando sobre cierto aspecto de ese texto, ¿no? Entonces yo, para tener más referencias y a qué se refiere, o sea, voy mirando todas las publicaciones que tiene ese texto y los voy sacando como de alguna manera lo que a mí me interesa, lo que está hablando la revista, ¿no? Y en cuanto a ese texto, entonces, por eso yo me hacía muchas horas estudiando, porque iba mirando, a veces te ponía del 80 o 75 de las publicaciones hasta el 2000, esos textos, y ya después te ponían ese mismo texto, pero del 2000 a la actualidad. Entonces era como que hacía, no sé por qué lo hacía, pero te ponía ese texto en las publicaciones más viejitas y luego las más recientes. Pero era muy raro para mí de que hubiera alguna una explicación de ese texto en las publicaciones más viejas. Entonces, yo cuando estudiaba la revista, yo me iba a leer todos estos
publicaciones anteriores donde aparecía en ese texto, esa publicación hablaba sobre otra cosa, otro punto que no tocaba esta revista, y oh, se me hacía interesante, ¿no? Y luego ya cuando veía, ya me había perdido, ya no estaba enfocado en la información de la revista, sino en la información que de las publicaciones de otros años. Y me iba a... O sea, ya estaba yo en otros temas, pero tratando de buscar algún punto importante que me ayudara a entender la revista que estaba estudiando, ¿no? Y mientras yo hacía eso, de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, ¿no? Cuando están buscando alguna solución a algo y de repente se le prende el foco, ¿no? Ah, entonces me empezó a pasar eso muy, muy seguido. De repente, como que encontraba la información muy fácilmente, pero que a la que se refería la revista que estaba estudiando, ¿no? De repente yo estaba, o estaba leyendo la Biblia, ese texto, pero yo me quedaba pensando en el texto, ¿por qué lo ponían? ¿Por qué tenía que ver ese texto con el tema de la revista, ¿no? Claro, ellos lo ponen, pero no te dicen, tú tienes que, por eso uno tiene que estudiar, porque si lo pusieron fue por algo, pero uno tiene que, como quien dice, es como un acertijo, ¿no? ¿Por qué lo pusieron, no? Y claro, a la hora de la reunión, varios comentan, hacen la pregunta y varios comentan sobre esa pregunta y todos tienen diferentes puntos, o sea, encontraron diferentes puntos en ese mismo texto, ¿no? Unos dijeron una cosa, otros dijeron otra cosa del mismo texto, pero pensando que a lo mejor por eso fue que lo pusieron, ¿no? Pero uno nunca saben por qué lo pusieron allá en Nueva York, ¿no? Por qué pusieron ese texto, ¿no? Pero el punto es de que de repente me empezó a llegar como cuando se te prende el foco, esto es así. Entonces, como yo tengo un libro de apuntes, un cuaderno de apuntes, entonces lo apuntaba como ese tipo de respuesta que me llegaba, ¿no? Se me prendía el coco, ¿no? El foco. Y yo lo anotaba. Y eso era mi comentario. Entonces, empecé a notar que los ancianos que se quedaban, ¿cómo se llama? Así como, ¿y de dónde sacó esta información, ¿no? O esta explicación, porque ellos se tienen que preparar. Todos los ancianos que les toca dirigir el estudio de la revista, cualquier cosa, ellos se tienen que preparar. Porque si alguien da un comentario como que no tiene nada que ver, ellos, ellos vuelven a centrar el punto en la información y te das cuenta que se preparan porque dicen, no, pues en tal revista de tal año habla sobre un punto de este texto, ¿no? Y te das cuenta, uno se da cuenta porque estás acostumbrado a estudiar, ¿no? Y buscas muchas referencias en el library. Entonces, los ancianos hacen lo mismo. Es una... Ahora sí que cualquier anciano que le toque dirigir cierta parte en la reunión, se tienen que preparar, sí o sí. O sea, tiene que estar muy preparado con esa información, porque si no, los otros ancianos se dan cuenta. O sea, aunque hay un anciano que está dirigiendo ese estudio, los demás están poniendo atención, todos se preparan, porque a veces hay cosas que en la congregación los hermanos y las hermanas no entienden ni papa, nada, 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 nada. Hasta las que se creen las más cerebritas, las, este, las hermanas, ¿no? Las tóxicas. Porque ellas siempre estaban comentando, también se preparaban y los ancianos como que para ellos era una competencia, porque los ancianos tienen el deber de, como hombres, y no solamente como hombres, sino porque ellos dirigen la congregación,
de estar súper preparado, y a veces los comentarios de estas tóxicas eran mejor que el de ellas. Y sí, era como una, como, no como pelea, pero como una competencia. Ellas siempre querían estar mejor los comentarios que los de los ancianos, ¿no? Y yo decía, ay, 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 está bien, esto se puso bueno, ¿no? Lo que sí tengo que decir que estas tóxicas se preparaban, la verdad que sí, daban unos comentarios que de veras mi respeto, pero sí, de nada les servía que se prepararan bien, pero porque en la práctica su actitud era nada de cristiano, nada de amor hacia los mismos hermanos. Entonces, esto pasó conmigo estando en la congregación antes de que la congregación en español se disolviera. Ahí fue que empezó todo, antes de la cirugía de mi esposa. Pero yo lo vi algo normal porque era como que de repente te llega ese como yo les digo, ¿no? Esa, que se te prende el foco, ¿no? Como que se te viene una idea, ¿no? Y digo, wow, ¿no? Pero entonces empezó a pasar mucho eso. Y de repente leía la Biblia, un pasaje de la Biblia, un capítulo, y de repente estaba leyendo que aparecía algo que no estaba ahí. Que normalmente, tú sabes que de repente aparecía otras cosas, pero que yo no sabía por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando eso? Pero eso que yo estaba leyendo no estaba en la Biblia, pero daba la explicación a algo con lo que yo me estaba preparando para la reunión. No sé cómo era como que como cuando te soplan la respuesta, ¿no? Oh, dile qué es esto, ¿no? Era como que llegaba a mi mente la respuesta, y a veces yo estudiando, como les comentaba, como usaba mucho el library, entonces me iba yo a otras publicaciones de otros años y empezaba a mirar información que yo no había estudiado, porque pues mmm, por mucho tiempo yo estuve fuera de la organización, entonces muchas revistas yo no las estudié ni nada, ¿no? Entonces empecé a ver mucha información que era nueva para mí, que eran ya de años atrás, pero que se me hacía interesante. A mí me gustaba leer la Biblia, no en el sentido religioso, sino como histórico. Al, al, al verlo así, no se hacía aburrido, ¿no? Tanto el estudio, sino al verlo como algo histórico, como cuando ves estos programas de Discovery Channel, History Channel, que empiezan a hablar de otras cosas, ¿no? Sobre la historia, ¿no? Entonces, así yo veía la Biblia y era una forma que yo aprendía más y se me hacía interesante. Porque al final, al cabo, es historia, ¿no? La Biblia son como esto que hacen los jóvenes, ¿no? Que al final del día escriben lo que pasaron, ¿no? Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero en fin, los libros de la Biblia es historia. Si lo vemos, es historia. Es un libro de historia. Y a veces me quedaba yo con dudas, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Por ejemplo, hay muchas, en los testigos de Jehová hay muchas dudas sobre ciertos temas, ¿no? Que los 8 piratas de Warwick no han llegado a publicar, no sé si porque no lo saben, y eso que son el cuerpo gobernante, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, cuando a veces uno tiene una pregunta y tú la buscas en el library, porque ahí está todo, de lo más viejito a lo más reciente, y yo me agarro buscando un cierto tema y no encuentro no encuentro una respuesta. O sea, todavía no hay respuestas para ciertos textos.
Entonces, a veces cuando salimos a predicar, hablo con los que tienen más conocimiento o los ancianos, ¿no? Porque ellos saben más, están más preparados. Y le digo, mire, yo estuve buscando y no encontré la respuesta de esto. Y a veces ellos no tienen respuesta, pero te dan como un cierto, algo aproximado. O sea, no hay nada todavía escrito y dicho, pero te hacen dar una idea de que podemos deducir muchas cosas, pero no hay nada en sí en concreto, ¿no? Entonces hay muchos temas en que en las atalayas todavía no han salido ciertas respuestas a ciertos temas porque no lo saben ellos, ¿no? Entonces nosotros nos basamos a la información que mandan los 8 piratas de Warwick. Y ahí ya me descubrí que veo le mando un saludo a Isidro Maldonado Jr. Un saludo, Isidro. Um, Él fue el que me motivó a abrir mi canal y a contar mi vida. Por muchas razones. Entonces, estos 8 piratas, pues son piratas, ¿no? En realidad se las dan de sabiondos, pero no son nada. Entonces, lo único que se dice, no, pues es que todavía no le ha llegado la luz. ¿Mm? Imagínense. Entonces cuando yo tenía así me quedaba con cierta duda de que no hay información sobre ciertos temas, pasaban días y yo en mi cabeza traía esa espinita de que, ¿por qué? ¿Cuál será la respuesta, no? Y luego lo que pasaba era que de repente pasaba yo cierta circunstancia o situación y eso que estaba pasando me daba la respuesta a esa pregunta que yo tenía, que no está en el library. Eso me empezó a pasar muy seguido. Cuando yo no encontraba la respuesta a cierta información que andaba buscando, que no está en la revista, a veces en el mismo día me venía la respuesta por algo que yo estaba pasando o viviendo, o de repente estaba leyendo la Biblia por otro tema y es como que como que de repente llegaba ese a mi cerebro, ¿no? Como dándome la respuesta. Pero era en otra cosa que estaba estudiando, que nada tenía que ver, pero estaba leyendo un pasaje de la Biblia, ciertos textos, pero ahí estaba la respuesta. O sea, yo esos textos yo lo había leído un montón de veces, pero nunca había pasado a eso, sino que en su momento me llegaba la respuesta. Entonces me empezó a llegar, de repente yo estaba leyendo la Biblia, eso fue después, estaba estudiando la Biblia y me empezaba a llegar mucha información a mi cerebro que no estaba ahí. Era mucha como respuestas a muchas cosas, pero eran como que venía de repente muchas cosas al mismo tiempo y no las pude asimilar porque era demasiada la información que me empezaba a recibir. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que eso ya no era, que se me prendió el foco. No, 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 no. Entonces, eso fue parte de mi despertar de conciencia. Porque me empezó a llegar información que no está en la Biblia. O sea, la respuesta, o sea, es como que uno lee la Biblia, ¿verdad? Para poder entender ciertas cosas. Pero como ¿quién fue? Felipe, ¿no? Que se le acercó al etíope, ¿no?
que le dijo, pues si nadie que me explique no voy a entender, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Eso que venía a mi cerebro, no sé qué sería, si algo o alguien me hacía llegar toda esa información que me hizo ver las cosas diferentes. Toda esta respuesta, información que me llegó fue clave para yo darme cuenta de que estamos en una manipulación, que, por ejemplo, la Biblia, por todo la información que yo recibí y el conocimiento, porque alguien de alguna manera me estaba explicando las cosas, pero como en un sentido más profundo. O sea, no nada más superficial, no es como los pastores o estos que tienen en YouTube, o vamos a hacer una oración y pedirle a Dios el Espíritu Santo y que, ahora mis hermanos, miren, esto es así, 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 así. No, 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 nada que ver, es muy diferente. La verdad, eh, por eso se me hace un poco difícil de explicarlo, porque es algo que tienes que vivirlo para entenderlo. Y así que por mucho tiempo he estado, para mí fue difícil tratar de entenderlo y digerir lo que estaba pasando, pero digo, al final yo lo pedí. Pero todo eso me sirvió como alguien me diciendo, mira, esto es para que te des cuenta que todo es una mentira. Por ejemplo, la Biblia, después de recibir toda la información, el conocimiento, puedo yo decir que la Biblia, de toda la Biblia, el 50% es mentira, está manipulada. Del otro 50%, el otro 25% del otro 50% es verdad, porque sí, aún así está manipulada. Es verdad, pero de cierta manera está manipulada. Y el otro 25% restante es como que estuviera como en código. Porque yo me acuerdo que empezaba a leer la Biblia y de repente empezaba a aparecer otras cosas en los textos. O sea, es como que si algo se hubiera puesto encima de lo que estaba leyendo y estaba leyendo otra cosa, pero a nuestra manera de ver las cosas y entender, no, como que es demasiado fuerte, ¿no? Para uno, ¿no? Si nunca has tenido esa experiencia, no te ha pasado, eh, es fuerte este tipo de experiencia. Luego, con el tiempo, buscando más información en el internet, en YouTube, me di cuenta de que hay información que habla de los que yo le estoy comentando. O sea, primero tuve la experiencia por una fuerza externa a mí que me llegaba, ¿no? Ahora puedo entender que es el espíritu, ¿no? Porque en la asamblea del año pasado, ah, porque hay asambleas que están hechas de Estados Unidos, que están como el broadcasting, ¿no? Aunque ellos lo hablan en inglés, pero está traducido al español, ¿no? Pero esa misma asamblea está en español en México, ¿no? Que uno lo puede buscar en YouTube por ¿cómo dice? Asamblea de los Testigos de Jehová. Es la misma. La única diferencia que hay hasta dos en español. Por el de circuito y por el de distrito, algo así. O sea, son dos personas, ¿no? Que tienen y que hasta habla un poquito
la información cambia un poquito. Pero en una de esas, del año pasado, explicó, ¿qué fue? Creo que fue Primera de Corintios, que habla sobre el Espíritu, ¿no? De que cuando el Espíritu llegue te hará entender las cosas más profundas, algo así. Primera de Corintios, ya tiene tiempo que no agarro, ya no leo la Biblia porque fue tanta información que me llegó que eso me sirvió para darme cuenta de que todo es una mentira, una farsa. Entonces digo, ¿para qué voy a leer la Biblia? Ya no la necesito. Yo ya no necesito la Biblia. Y luego o sea, el tema va para más. Que era Primera de Corintios. ¿Dónde está Primera de Corintios? O Segunda. Ya no me acuerdo. O sea, era Segunda. ¿Qué debe ser Segunda? No me acuerdo cuál era. No me acuerdo en este momento, pero es en Corintios, donde habla sobre que cuando el Espíritu, si tú pides, y el Padre te va a dar el Espíritu Santo y te va a entender las cosas más profundas. Y cuando yo estaba escuchando esa asamblea, digo, pues eso fue lo que me pasó a mí. Pues yo había hecho una oración, pero nunca pensé que se fuera a hacer realidad. Entonces, yo, cuando me pasó todo eso, digo, no vaya a ser que sea otro espíritu o el diablo, ¿no? Que quiera tratar de manipularme, ¿no? Y hacerme creer, salirme de la religión y me haga creer que, o sea, me está engañando, ¿no? Así como Adán y Eva. Entonces, yo así estuve como más o menos un mes tratando de asimilar todo eso, digo, porque yo como sé que todo esto es verdad o es mentira, ¿no? Entonces tuve que analizar punto por punto todo lo que me había pasado. Digo, tengo que analizar bien porque la decisión que tome va a repercutir para bien o para mal. Porque qué tal si me pongo ¿cómo se llama? Me le pongo en contra a todos estos ancianos para decirles que son unos mentirosos, que no han estado engañando, bla, bla, bla. El cuerpo gobernante. Digo, no, tengo que asegurarme que todo esto, información que he recibido, sea verdad. Entonces yo empecé ¿cómo se llama? A meditar punto por punto todo lo que había recibido. ¿Por qué? Porque toda esta información era para hacerme ver de que estoy dentro de una manipulación y mentira que es la religión. Entonces, esto aplica, por eso yo les dije desde un principio que esto aplica a todas las religiones que son cristianas, que creen en la Biblia. Empecé a ver las cosas desde otro punto de vista porque toda esta información me ayudó a entender las cosas desde otro punto de vista diferente. Entonces empecé yo a meditar y a hacerme más preguntas. Digo, bueno, esto me está ayudando. ¿Cómo esto que me llegó, cómo yo lo puedo probar de alguna manera, ¿no? Y fue que empecé a buscar información en internet, buscando en YouTube. Y lo que pasó era de que, por ejemplo, en el caso de YouTube, yo ponía buscar cierta información y de repente me aparecían 2 o 3 videos hablando del tema que yo quería y hablando de la explicación, dando una explicación de la información que me había llegado. Entonces, y de repente volvía yo a entrar a YouTube y no aparecía ningún video sobre otro tema que me interesaba comprobar que lo que yo había recibido
era correcto. Y de repente pasó una semana y no encontraba ningún video ni nada. Y volví a poner otro tema que me interesaba y un video tras otro explicando por qué, hablando sobre de la Biblia que está manipulada, que no podemos confiar en la Biblia. O sea, hay documentales, hay documentales que hablan sobre, muchos documentales que hablan sobre la Biblia. Hay, hay libros que se han escrito por mucho tiempo. Hay escritores que hablan sobre ciertos temas, pero estos temas de los escritores están basados en la historia. Y te dan datos, te dan detalles sobre cosas que pasaron en la historia. O sea, ese es otro punto que quería yo comentarles. La Biblia solamente es historia, pero solamente está basada en una pequeña parte de la historia. Por ejemplo, la Biblia no cuenta todo lo que sucedía alrededor de otras naciones o lo que estaba pasando en cada nación y todo. Es como nosotros vivimos en nuestra casa, pero a veces no sabemos lo que está pasando en 10 calles allá o lo que está viviendo una persona o qué está pasando con otra persona que vive en otro país. Eso no está registrado en la Biblia. Hay muchas cosas que la Biblia descarta. Entonces, estos canales de History Channel y Discovery Channel, hay muchos temas información que no está en la Biblia. Como yo he leído muchos libros de diferentes escritores, ¿no? Hay muchos escritores buenos ahorita en la actualidad. Entonces todos los escritores dicen y mencionan que el que no conoce la historia está destinado a repetirla una y otra vez. Porque por eso es que en la religión los testigos de Jehová y en otras religiones no quieren que busquemos afuera. Porque la Biblia solamente cuenta una décima parte de toda la historia. Toda la historia que ha tenido la raza humana. Solo ven History Channel. Mucha información. Hay otras personas que son científicos, que son, ¿cómo se llama? Que se encargan de, pues sí, ¿no? Historiadores, ¿no? Que van a los lugares y quieren saber más sobre Egipto, van a Egipto y allá hay más información que no aparece ni en la televisión. O sea, solamente información que están en los libros que ellos escriben. Yo al menos yo no tengo dinero para ir allá donde se escribió, donde vivían los personajes de la Biblia, ¿no? Egipto, Jerusalén y todo eso del Medio Oriente. Yo no sé qué cosas hay allá, pero, por ejemplo, ha habido no muchos, ha habido algunas bibliotecas, por ejemplo la de Alejandría, que creo que la destruyeron, la quemaron, ¿no? Había libros que hablaban sobre sobre cientos de años más atrás, cosas que no conocemos. Otro caso también es cuando en la guerra del Golfo Pérsico o también en Irak había una gran biblioteca y todo lo destruyeron o se lo llevaron, ¿no? ¿Qué había ahí? Hablando sobre historia ancestrales, como dicen en History Channel, ¿no? Todos hemos visto la película y sabemos de allá de Italia, ¿no? Donde el Vaticano, que tienen su biblioteca, ¿no? No sabemos cuántos libros tengan ahí, ah, por ejemplo, de los primeros cristianos, ¿no?
¿Por qué, ellos hicieron, ¿cómo se llama? Quemaron a tantas personas, ¿no? Y quemaban a las mujeres y a los que creían en otras cosas, que dice que quemaban muchos libros. Ay, ¿cómo se llamó esa etapa? No me acuerdo. La Inquisición, ¿no? Porque era lo que ellos decían, ¿no? Entonces, ¿por qué quemaron tantos libros? ¿Por qué escondieron muchos libros? ¿Por qué esa parte de allá del Vaticano tiene tiene su propia biblioteca? ¿Cuántos documentos tienen que no sabemos qué es lo que dicen? ¿Por qué no los conviene? ¿Mm? Así son todas las religiones, ¿no? Aquellos tienen escondido un montón de información, ¿no? En el Vaticano. Luego los testigos de Jehová no quieren que investigues. ¿Por qué será? Ahí está el punto en el que quiero llegar y que ustedes entiendan de que hay mucha información que ellos no quieren que uno sepa. Y ese es el punto clave de este canal que es de ustedes. Eso es parte, o sea, de toda esta información que yo recibí, que la mejor manera de explicarlo es que si yo se los cuento como no, es difícil que me crean, pero por ejemplo, hace 10 años no había tanta información como hay ahorita en internet. Ahorita ya puedes encontrar libros hablando sobre ciudades que existieron hace más de 5000 años, antes de Adán y Eva. Que si ustedes empiezan a investigar, los que controlan este mundo se han dado a la tarea de que cada cierto tiempo borrar eh, borrar la historia de ciertas cosas que sucedieron. Por ejemplo, se habla mucho de la Tartaria, que uno dice, ¿qué es eso? Y eso no tiene más de 1000 años que existió. Y se empieza a hablar de esta parte del mundo que existió y ellos la borraron. Pero sí existió, o sea, hay gente que se está dedicando últimamente a investigar, a aportar pruebas de todo lo que ha habido. O sea, aparentemente los que controlan el mundo han desaparecido, han borrado muchas cosas que no les conviene que uno sepa. Pero siempre quedaron pequeñas pruebas por ahí escondidas. Y esas no las pudieron sacar hace años porque, me imagino, porque eh, estaba más fuerte que si lo hacían algunas personas iban pues a matarlos, ¿no? Pero ahora que me he dedicado a investigar y a buscar mucha información, de repente está ahí en YouTube. La información está ahí esperando por nosotros, por ustedes. Nosotros estamos viviendo un proceso desde que nacimos hasta que morimos. Estamos viviendo un proceso. Todas nuestras experiencias que vivimos en la vida es parte de nuestro proceso por la verdadera verdad por la que estamos aquí. O sea, la Biblia no cuenta la verdad. O sea, es lo que cuenta la Biblia de por qué estamos aquí esa es mentira. Esa es parte de la mentira porque no les conviene que nosotros nos demos cuenta cuál es la verdadera razón por qué estamos aquí en este planeta, en la Tierra. No lo digo yo, porque toda esta información que recibí es parte de lo que les estoy hablando. A mí, no, si quieren, no me crean, pero ustedes tienen esa oportunidad de investigar por ustedes mismos. Y se darán cuenta que lo que yo les estoy diciendo,
Ahí ustedes se darán. Yo no puedo decir que me crean. Por eso es que desde un principio yo dije que yo puedo demostrar lo que me pasó a mí, porque hay evidencias y esas evidencias están saliendo. O sea, ya hay personas que se están dedicando a hacerlo, porque con la tecnología de que ahora todo se sabe en poco tiempo, en el mismo momento que publicas algo, en cualquier parte del mundo lo pueden ver. Fue un arma de doble filo también para los que controlan la Tierra, porque también estamos en un punto donde todo se está sabiendo, la verdad. Es que es mucha información que tengo en mi cerebro y no quiero revolverla. Por ejemplo, ahorita estamos en el 2022, ¿no? O sea, estoy tratando de dar una explicación que ustedes las puedan entender y la puedan asimilar. Por ejemplo, estamos en el 2022, ¿verdad? Si quisiéramos ir 2000 años para atrás, en el 22, ¿dónde está Jesucristo? En la Biblia nos dice que Jesucristo murió a los 31 años y medio, ¿no? Pero solamente conocemos menos del 50% de su vida. Si él vivió hasta los 31 años y medio, que fue después de los 12, ya no se habla de él, ¿no? ¿Verdad? De los 12 y regresó como ¿a los cuántos años murió? A los 31, ¿no? Sí, o a los 33. Ya ni me acuerdo. Ok, de los 12 a los 30 y... ¿Murió a los 31 o 33? Bueno, quítenle 12. 12, 22, 32... 18 años que no está aquí, que no dice nada de Jesucristo. De todos los años que él vivió, 18 años no están aquí. Tú le preguntas a un testigo de Jehová, no te va a decir, no sabe. ¿Qué pasa con el cuerpo gobernante? No saben. Más del 50% de su vida no está aquí. Si retrocediéramos 2000 años, apareceríamos en el año 22. Tendríamos que esperar quizás mínimo unos 6 años a que Jesucristo apareciera. ¿De dónde? Bueno, el hecho de que la Biblia no diga qué pasaba con Jesucristo no quiere decir que no haya registros de Jesucristo. Sí hay registros. Pero no les voy a decir dónde andaba Jesucristo. Búsquenlo ustedes porque esa información sí existe. Y esa información los testigos de Jehová no lo saben porque ellos se conforman con esto. No solamente los testigos de Jehová, sino todo el mundo. Ahorita hay hasta unos canales, no sé si son chilenos o argentinos. Hay uno que se dedica a ¿cómo se llama? Que se dedica a investigar sobre todo esto, ¿no? Sobre la vida de Jesucristo. Y él da la misma información que otros muchos. O sea, que no nada más una persona está hablando sobre este tema. O sea, sino lo que pasó miles de años antes de Adán y Eva. Si ustedes empiezan a investigar, se van a quedar con la cara de ¿what? Sí, no han estado engañando. Y ahorita voy a tocar este otro punto. No, ya es 1 hora y media. Fácil. Bueno, les dejo que investiguen por ustedes mismos. Busquen en internet o en YouTube los años perdidos de Jesucristo. Hay historiadores que han
que han buscado y han encontrado. Hay uno en especial, no sé qué era, ruso, no sé, me acuerdo de dónde. Le estoy dando pistas. Pero el hecho de que ustedes hagan su tarea es parte de su proceso para que ustedes mismos vean el grado de manipulación que la humanidad está sumida. Eso me dio a mí la confianza y la libertad de hacer este canal y que al ustedes buscar esta información que yo les estoy diciendo, es como esa parte de este trabajo, esta búsqueda que ustedes hagan, es parte de un proceso que los va a ayudar a sanar y a liberarse de, de toda esta manipulación y cárcel donde estamos. Ahorita es que es mucha información y, por ejemplo, si busquen eso, los años perdidos de Jesucristo, hay muchas historiadores, libros, documentales que hablan de eso. Ahí están. Eso, toda esta información hace 5 o 10 años no la ibas a encontrar. Pero todo llega a su tiempo, porque todo coincide. Otra cosa era que, por ejemplo, todo esto que información que recibí, no solamente me ayudó a ver que las religiones es parte de un sistema de manipulación, ¿no? Está el sistema religioso, el sistema, los gobiernos, o sea, los políticos, el sistema de salud es otra manipulación, porque ellos mismos nos envenenan y ellos mismos nos dan la solución, ¿no? Es igual que las religiones, ellos mismos nos meten miedo, que con el Armagedón, por ejemplo acá en los Testigos de Jehová, en otras religiones podría ser que te vas al infierno, en otras religiones no sé, no estoy muy, no estoy consciente de qué es lo que crean, ¿no? Pero ellos mismos te meten el miedo, pero te venden la solución, ¿no? Cada religión a su manera. El verdadero Dios o Padre o la fuente divina, como ustedes les quieran llamar, yo desde que empecé a, a, a darme cuenta de todo esto, de todo lo que recibí, yo analicé mucho por qué en el Nuevo Testamento Jesucristo no dice mi Padre Jehová, Él dice mi Padre. Entonces, es más, otro punto, Jehová sí existe, pero no es el Padre de Jesucristo, no es el Dios creador. Si ustedes buscan igual en YouTube o en Internet, busquen quién realmente es Jehová. ¿Mm? Ahí se van a dar cuenta de muchas más cosas. Y esa es parte, solamente parte de lo documentales. Hay documentales, historiadores, igual. Van a encontrar mucha información. Y solamente eso es la punta que vemos del iceberg. Pero hay mucho más. Cuando ustedes busquen y los va a llevar a cierta parte de la historia que fue mucho más antes de Adán y Eva, porque todavía hay más para atrás, más para atrás. Se van a dar cuenta de quién es en realidad Jehová. ¿Por qué Jesucristo nombró nada más mi Padre? Padre. Entonces yo tuve que actualizar mi forma de pensar y meditar y ver, digo, ok, quizás Dios no tiene nombre, o quizás no es Él, o quizás es ella. ¿Mm? No sé, ustedes tienen que buscarle. Es un proceso, acuérdense lo que le estoy diciendo, porque eso pasó conmigo.
todo es parte de su proceso de limpiarse y, ¿cómo le dicen cuando? De llegar a este despertar de conciencia. Afortunadamente hay información. Entonces esa información que yo busqué, les vuelvo a repetir, confirmó todo lo que yo lo había recibido, ¿no? Y también me he dado cuenta que yo no soy el único. Hay personas que nunca han sido religiosos y tuvieron esta misma experiencia que yo estoy teniendo. Claro, cada quien diferente, ¿no? En diferente forma, porque cada quien vive, su vida es diferente a las mías, ¿no? Yo no soy el único, pero hay muchas más personas que están hablando de esto. Pero la diferencia es que yo vengo de esta manipulación de la religión. Hay muchos que tuvieron este despertar de conciencia, pero nunca fueron de parte de una religión. Otros sí, otros no. O sea, y esto es parte del mismo plan, pienso, divino o de Dios, porque aún así yo sigo aprendiendo muchas cosas poco a poco. Todavía tengo muchas cosas que contarle en cuanto a por qué es una manipulación. Pero va a ser mañana, ya es 1 hora 36 minutos. Así que el hecho de que ustedes hagan este trabajo de investigación les va a ayudar a superar todo esto que pasaron dentro de la, como le quieren llamar, secta, religión. Les va a ayudar a sanar lo que están pasando con sus padres si están expulsados. Porque deben de pensar, todos los que estamos aquí afuera, por lo regular, los ex testigos de Jehová, nosotros no pedimos. La mayoría nacimos dentro por los padres. O sea, estamos ahí, nosotros no pedimos. Crecimos y adoptamos la religión que se nos inculcó. Jamás la pedimos. Pero llegó el momento en que pasó algo y estamos fuera, ya sea por lo que haya sido, porque te enamoraste de alguien allá afuera. Y ese es otro punto que también voy a hablar sobre el pecado. El pecado no existe, es manipulación, es la parte para mantenernos. Es la manipulación por parte el que, del, del ser que está a cargo de este planeta, ¿no? El Armagedón tampoco existe. Entonces es mentira. ¿Cómo puedes mantener a las personas manipuladas por medio de engaños, ¿no? Con miedo. Jesucristo hizo esa distinción entre el Dios de los judíos y su Padre. Él siempre habló de amor. Él vino a cambiar esa percepción de las cosas a los judíos. Pero estaban tan manipulados que fue... Él vino a tratar de hacer, no un cambio, porque no era el momento, pues. Pero el Armagedón y que te vas al infierno, y que el pecado, eso es mentira. Cuando ustedes busquen quién es Jehová, van a entender muchas cosas. Acuérdense que antes de que en ciertos en el relato de los ángeles caídos, todo eso, hay ciertas cosas que son verdad y ciertas cosas que están distorsionadas. Antes de que pasara eso, no había maldad aquí, no había cosas negativas, ¿no? En una forma en que nosotros, el ser humano, se nos ha
dicho para manejarlo así. Todo empezó cuando encerraron en este planeta a estos ángeles, ¿no? O a estos seres espirituales, como le llamen. Pero el punto que todo eso empezó cuando estos seres bajaron, los enviaron aquí y fue como una prisión. ¿Por qué no pueden salir? Porque es una prisión. Este planeta es una prisión. Entonces, cuando pasó eso, se volvió con doble polaridad. Si antes no existía lo malo, o no es que sea malo, pues antes de eso el planeta no tenía toda esta situación, no lo vivía. Todo empezó después de eso, porque estos seres ya venían, ¿cómo les puedo decir? Con esa forma de negatividad, por decirlo así, ¿no? Todo empezó después de eso. Quiere decir que este planeta se había hecho con otro propósito diferente, pero aún así el Padre vio sacarle provecho a esta situación, aunque sea difícil, sí, aunque sea difícil, pero yo también lo voy a explicar por qué. O sea que utilizó este planeta para tenerlo aquí y quizás no afectara más en el universo, ¿no? Imagínate este ser poderoso espiritual que se dicen que había miles de ellos. Imagínense. Entonces lo que yo no les voy a decir todo, ¿no? Pero es parte de todo lo que van a descubrir cuando busquen en YouTube o Internet. Pero lo que hizo fue dejarlo aquí en este planeta. Es como en una cárcel. O sea, prefirió sacrificar a una parte, a este planeta, a una parte del universo, a que siguiera haciendo quizás daño allá, ¿no? Afuera, o estuviera, porque dice que antes de para acá hubo guerra, ¿no? Hay libros, hay documentales que a estas guerras se les llaman de otra manera. No lo voy a decir porque tienen que buscarlo ustedes. Entonces, allá afuera en el universo había guerra por culpa de estos. Entonces, como quien dice, lo fueron aprisionando, achicándole el espacio hasta que llegó a este planeta y aquí lo encerraron y no dejaron que sea. Entonces prefirieron que fueran unos pocos en este planeta los que aguantaran eso que iba a pasar. O sea, al encerrarlos ellos iban a dominar este planeta, ¿no? Entonces, pues sí, nos tocó vivir en este planeta junto con estos seres que se creen los dueños, ¿no? Aunque no son los dueños, pero lo que dice la Biblia es que llega un momento en que tiene que arreglar esta situación aquí en la tierra y parece que estamos en ese momento. Hay muchas cosas que están pasando y es parte de liberar al planeta de estos seres. Entonces, si está viendo muchas películas de ciencia ficción, a veces nos ponen la verdad enfrente para que la veamos y lo veamos como eso, como película, como una ciencia ficción. Pero la realidad supera las películas. O sea, a veces nos ponen la verdad enfrente y no nos damos cuenta. En fin, ya le dije mucho. Ustedes tienen que hacer su tarea y buscar. Y luego me dejan su comentario ahí. Ok, entonces por hoy eso es todo. Gracias por estar aquí. Y va a ser emocionante lo que ustedes encuentren donde ya les dije. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en el país que estén, y denle like. Gracias.